El pabellón Wisteria, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 1. El extraño suceso ocurrido a Mr. John Scott Eccles. El hecho ocurrió, según consta en mi libro de notas, en un día crudo y ventoso a finales de marzo del año 1892. Estando sentados a la mesa y almorzando, recibió Holmes un telegrama y garabateó enseguida la contestación. No hubo ningún comentario, pero el asunto aquel no se apartó de sus pensamientos, porque después de almorzar se situó de pie delante del fuego con expresión meditabunda, fumando su pipa y volviendo a leer de cuando en cuando el mensaje. De repente se volvió hacia mí con unos ojos en que brillaba una mirada maliciosa. «Escuche, Watson, creo que podemos considerarlo a usted como hombre de letras. ¿Qué definición daría usted a la palabra grotesco?» «La de cosa rara, fuera de lo corriente», apunté yo. Al oír esta definición, movió negativamente la cabeza. «Seguramente que comprende algo más que eso, algo que lleva dentro de sí una sugerencia de cosa trágica y terrible. Si usted repasa mentalmente alguno de esos relatos con los que ha torturado a un público por demás paciente, se dará cuenta de que lo grotesco se convirtió con frecuencia en criminal en cuanto se profundizó en el asunto. Recuerde el insignificante episodio de los pelirrojos. En sus comienzos fue cosa grotesca, pero al final se convirtió en un atrevido intento de robo, y nada digamos de aquel otro episodio por demás grotesco de las 5 semillas de naranja, que desembocó en línea recta en un complot asesino. Esa palabra hace que yo me ponga en guardia. ¿La tiene usted en el telegrama?», le pregunté. Me lo leyó en voz alta. «Me ha ocurrido un incidente increíble y grotesco. ¿Puedo consultar con usted?» Scott Eccles, oficina de correos, Charing Cross. «¿Hombre o mujer?», le pregunté. «Naturalmente que es un hombre. No hay mujer capaz de enviar un telegrama con la contestación pagada. Se habría presentado aquí sin más». «¿Lo recibirá usted?» «Ya sabe usted, querido Watson, que desde que hicimos encerrar al coronel Carruthers estoy aburridísimo. Mi cerebro es como un motor en marcha, que se destroza porque no está ensamblado a la máquina para la que fue construido. La vida es una cosa vulgar. Los periódicos resultan estériles. Lo audaz y novelesco desapareció, por lo visto, del mundo criminal. En estas condiciones, ¿cómo es posible que me pregunte si estoy dispuesto a ocuparme de un problema nuevo, por trivial que resulte? Pero si no me equivoco, aquí tenemos a nuestro cliente». Se oyeron unos pasos lentos en la escalera y un momento después se hizo pasar a la habitación a un hombre corpulento, alto, de patillas grises y aspecto solemne y respetable. En sus facciones graves y maneras pomposas estaba escrita la historia de su vida. Desde sus botines de paño hasta sus gafas de armazón de oro, era aquel hombre un miembro del Partido Conservador Eclesiástico, buen ciudadano, ortodoxo y tradicional en el más alto grado. Pero algo asombroso había venido a trastornar su compostura natural, marcando sus huellas en los cabellos revueltos, en las mejillas encendidas e irritadas, en sus maneras inquietas y llenas de excitación. Se zambulló sin más en el asunto, diciendo: «Mr. Holmes, me ha ocurrido algo de lo más extraordinario y desagradable. En toda mi vida no me he visto en situación semejante. Una situación por demás indecente, por demás ofensiva. No tengo más remedio que buscarle una explicación». De colérico que estaba, tragó saliva y resopló. «Tenga la amabilidad de sentarse, Mr. Scott Eccles», le dijo Holmes en tono tranquilizador. «Antes que nada, ¿puedo preguntarle cómo es que se ha dirigido a mí? Pues verá usted, señor, el asunto no parecía como para llevarlo a la policía. Pero cuando usted se entere de los hechos, reconocerá que yo no podía dejar las cosas como estaban. Yo no albergo la menor simpatía hacia los detectives particulares, considerados como una clase,
Pero como había oído hablar de usted... Perfectamente. Y ahora, en segundo lugar, le pregunto, ¿por qué no vino inmediatamente? ¿Qué quiere usted decir con esas palabras? Holmes miró su reloj. Son las 2:15, dijo. Su telegrama fue puesto a eso de la 1, pero basta mirar sus ropas y su cabeza para darse cuenta de que sus dificultades iniciaron el instante en que usted se despertó esta mañana. Nuestro cliente alisó sus cabellos revueltos y se acarició la barbilla sin afeitar. Tiene razón, Mr. Holmes. Ni por un momento pensé en emperifollarme. Lo que yo quería era salir a cualquier precio de esa casa. Pero antes de venir a usted he andado de un lado para otro haciendo averiguaciones. Fui a la agencia de alquileres y me contestaron que el señor García tenía pagados los de la casa hasta el día, y que todo estaba en orden en el pabellón Wisteria. Señor, exclamó Holmes, echándose a reír. Se parece usted a mi amigo Watson, que acostumbra a contar sus historias mal y en orden invertido. Por favor, ponga orden en sus pensamientos y expóngase en su debida secuencia a los sucesos que le han inducido a salir de casa sin peinarse ni arreglarse, con botas de paño y los botones del chaleco abrochados en ojales equivocados, para buscar consejo y ayuda. Nuestro cliente bajó los ojos para contemplar con expresión lastimosa su extraordinaria apariencia exterior. Mr. Holmes, estoy seguro de que produzco una impresión detestable y no creo que en toda mi vida me haya ocurrido hasta ahora cosa semejante. Voy a contarle el rarísimo suceso y no me cabe la menor duda de que, cuando haya terminado, reconocerá usted que ha habido motivo suficiente para disculparme. Pero el relato quedó cortado en flor. Se oyó fuera mucho ajetreo y Mrs. Hudson abrió la puerta para dar la entrada en la habitación a 2 individuos robustos y con aspecto de funcionarios públicos. Uno de ellos 2 era bien conocido por ser el inspector Gregson de Scotland Yard, funcionario enérgico, valeroso y dentro de sus límites capaz. Cambió con Holmes un apretón de manos y presentó a su camarada, el inspector Baines, de la policía de Surrey. Hemos salido juntos a cazar, Mr. Holmes, y el humillo nos ha traído hacia aquí. Volvió sus ojos de bulldog hacia nuestro visitante. ¿Es usted Mr. John Scott Eccles, de Popham House, Lee? Sí, señor. Le venimos siguiendo en sus aventuras toda la mañana. Sin duda que lo ubicaron gracias al telegrama, dijo Holmes. Exactamente, Mr. Holmes. Le tomamos el humillo en la oficina de correos de Charing Cross y vinimos hasta aquí. ¿Y por qué me siguen? ¿Qué desean? Deseamos, Mr. Scott Eccles, que nos haga usted una declaración acerca de los hechos que desembocaron en la muerte de Mr. Aloysius García del pabellón Wisteria, cerca de Esher. Nuestro cliente se había erguido en su asiento con ojos desorbitados y sin el menor asomo de color en su cara asombrada. ¿Muerto? ¿Dice usted que murió? Sí, señor, ha muerto. ¿Pero cómo fue? ¿Tal vez por accidente? Se trata de un asesinato, si en el mundo se ha cometido alguno. ¡Santo Dios! ¡Es espantoso! ¿Me va usted a decir que se sospecha de mí? Al muerto se le encontró en el bolsillo una carta de usted y por ella sabemos que usted había planeado pasar la noche en su casa. Y en efecto la pasé. El policía sacó su cuaderno de notas. Pero Sherlock Holmes le dijo: «Espere un momento, Gregson. Lo que usted busca es una declaración clara de lo ocurrido, ¿no es así? Y es deber mío prevenir a Mr. Scott Eccles que lo que él diga puede ser usado y empleado en contra suya». Cuando ustedes entraron, Mr. Eccles estaba a punto de contárnoslo todo. Watson, yo creo que un vaso de coñac con soda no le hará ningún mal. Y ahora, señor, yo le ruego a usted que, sin preocuparse de que su auditorio ha aumentado, continúe con su narración igual que si nadie le hubiera interrumpido. Nuestro visitante se había echado de golpe el coñac, volviéndole los colores a la cara. Después de dirigir una mirada recelosa al cuaderno del inspector, se arrojó resueltamente a su extraordinario relato. «Soy soltero», dijo, «y como mi temperamento es amigo de alternar, cultivo gran número de amistades. Cuéntase entre estas las familias de un cervecero retirado que se apellida Malville y que vive en Albemarle Mansions, Kensington.
En su mesa conocí hace algunas semanas a un señor joven apellidado García. Me informaron que era hijo de padres españoles y que tenía no sé qué cargo en la embajada. Hablaba un inglés perfecto, era de maneras agradables y nunca he visto hombre mejor parecido. No sé cómo ocurrió, pero el hecho es que aquel joven y yo trabamos una fuerte amistad. Pareció que desde el primer momento se aficionaba a mí y sin cumplirse 2 días de habernos conocido, vino a visitarme allí. De una cosa pasamos a la otra y él acabó por invitarme a pasar algunos días en su casa Pabellón Wisteria, entre Esher y Oxshott. Para cumplir con el compromiso contraído, me dirigí ayer por la tarde a Esher. Me había descrito su casa antes de que yo fuese a ella. Convivía con un criado fiel, un compatriota suyo, que atendía todas sus necesidades. Este individuo hablaba inglés y se encargaba de todos los menesteres de la casa. Tenía además un estupendo cocinero, según me dijo. Era un mestizo con el que se había hecho en uno de sus viajes y que era capaz de preparar excelentes comidas. Recuerdo que él mismo comentó que para vivir en el corazón de Surrey formaban una extraña familia, opinión con la que yo me manifesté conforme, aunque estaba lejos de pensar todo lo extraña que era. Me hice llevar en coche hasta la casa, que se encontraba a cosa de 4 kilómetros de ellas por el lado sur. La casa es de regular capacidad y se alza retirada de la carretera, desde la que se llega a ella por una avenida bordeada de arbustos perennes. El edificio es viejo, destartalado y en ruinas. Cuando el coche se detuvo delante de la puerta, llena de manchas y ronchas del tiempo, tuve mis dudas sobre si hacía bien en visitar a un hombre al que solo conocía muy someramente. Sin embargo, él mismo fue quien abrió la puerta, recibiéndome con la más brillante cordialidad. Luego me puso en manos de su criado, individuo moreno y melancólico, que me llevó a mi dormitorio encargándose de mi maleta. La atmósfera toda de la casa resultaba deprimente. Cenamos tete a tete, y aunque mi anfitrión hizo cuanto estuvo de su parte por mantener una conversación agradable, parecía como si sus pensamientos se le retractasen constantemente, y hablaba de un modo tan vago e impetuoso que apenas si yo le comprendía. Tamborileaba constantemente con los dedos en la mesa, se mordisqueaba las uñas y daba otras señales de nerviosa impaciencia. La comida no fue ni bien servida ni estaba bien condimentada, y la sombría presencia del taciturno criado no favoreció a alegrarla. Les aseguro a ustedes que anduve buscando muchas veces en el transcurso de la velada una excusa para regresar allí. Recuerdo en ese momento otra cosa que tal vez tenga importancia en relación con el asunto que ustedes 2 caballeros están investigando. En aquel momento yo no le atribuí ninguna importancia. Ya casi terminada la cena, el criado entregó una carta y me fijé en que, después de leerla, mi anfitrión se mostró aún más distraído y raro que hasta entonces. Renunció ya a mantener ni siquiera un fingimiento de diálogo y permaneció en su silla, fumando incontables cigarrillos, absorto en sus propios pensamientos y sin hacer observación alguna acerca del texto de la carta. Me alegré cuando dieron las 11 de poder retirarme a descansar. Algo más tarde se asomó García a mirar el interior de mi habitación, que estaba ya a oscuras, y me preguntó si había llamado yo a la campanilla. Le dije que no. Entonces él se disculpó por haberme molestado a una hora tan tardía, diciendo que era cerca de la 1. Yo concilié el sueño acto seguido y dormí toda la noche profundamente. Y ahora llego a la parte asombrosa de mi historia. Cuando me desperté en pleno día, miré mi reloj y ya eran cerca de las 9. Yo había solicitado que se me despertara a las 8, asombrándome mucho de aquel descuido. Salté de la cama y tiré de la campanilla para llamar al criado. Nadie contestó. Volví a llamar una y otra vez, siempre con idéntico resultado. Llegué entonces a la conclusión de que la campanilla estaba descompuesta. Me metí rápidamente en las ropas y me apresuré a bajar, muy malhumorado, para pedir agua caliente. Imagínese mi sorpresa al no encontrar nadie en la casa. Llamé a gritos desde el vestíbulo. Nadie respondió. La noche anterior había mostrado el dueño de la casa cuál era su dormitorio. Llamé pues a la puerta.
La habitación estaba vacía y la cama no había sido tocada. También él se había marchado con los demás. El dueño extranjero, el lacayo extranjero, el cocinero extranjero habían desaparecido durante la noche. Así terminó mi visita al pabellón Wisteria. Sherlock Holmes se frotaba las manos y gorgoriteaba por lo bajo ante aquella ocasión de agregar tan extraño suceso a su colección de episodios extraordinarios. Y dijo al visitante: buscando en mis recuerdos, lo que a usted le ha ocurrido constituye un caso único. ¿Quiere decirme, señor, qué hizo usted entonces? Me encontraba furioso. La primera idea que se me ocurrió fue la de que había sido víctima de una burla. Empaqué mis cosas, cerré con estrépito la puerta del vestíbulo al salir y marché en dirección a Esher, cargando con mi maleta. Fui a la oficina de Allan Brothers, los agentes de alquileres más importantes del pueblo, y me encontré con que eran ellos quienes habían dado la casa en arriendo. Se me ocurrió que todo aquel enredo no podía tener por único objeto burlarse de mí, y que seguramente lo que sobre todo buscaba el señor García era largarse sin pagar la renta. Marzo va muy avanzado, de manera que pronto habrá que pagar el trimestre. Pero esta hipótesis resultó equivocada. Los agentes me dieron las gracias por mi advertencia, pero me informaron que la renta había sido pagada por adelantado. En vista de eso, vine a Londres y me encaminé a la embajada española. Aquel hombre no era conocido allí. Acto seguido me trasladé a ver a Melville, en cuya casa me habían presentado a García, encontrándome con que él sabía aún menos que yo. Por último, al recibir su telegrama de contestación, me encaminé aquí, por tener entendido que usted aconseja lo que hay que hacer cuando se presenta un caso difícil. Y ahora, señor inspector, deduzco de las palabras que usted dijo al seguir adelante con el relato, que lo que acabo de decir es la pura verdad, y que fuera de ello ignoro en absoluto todo lo que haya podido ocurrirle a este hombre. Mi único deseo es de ayudar a la justicia en todo cuanto me sea posible. Estoy seguro de ello, Mr. Squeedles. Estoy seguro de ello, dijo el inspector Gregson con gran amabilidad. No tengo más remedio que decir que todos los hechos, tal cual nos los ha referido, coinciden con los datos que han llegado a conocimiento nuestro. Veamos ahora, por ejemplo, lo relativo a esa carta que llegó mientras ustedes cenaban. ¿Se fijó usted qué hizo con ella? Sí, me fijé. García la arrugó y echó al fuego. ¿Qué me dice usted a eso, Baines? El detective campesino era un hombre corpulento, mofletudo, coloradote, cuya cara se salvaba de lo grotesco gracias al brillo extraordinario de sus ojos, casi ocultos detrás de fofas gorduras de las cejas y de los cigarrillos. Extrajo con despaciosa sonrisa del bolsillo una hoja de papel doblada y descolorida. La rejilla de la chimenea es graduable y el papel fue arrojado por encima de los bordes de aquella. Lo recogí sin quemar en la parte de atrás. Holmes dio a entender con una sonrisa el aprecio que ello le valía. Bien detalladamente ha debido usted de registrar la casa para encontrar una bola de papel. Así es, Mr. Holmes, es mi costumbre. ¿Quiere Mr. Gregson que la leamos? El detective londinense asintió con la cabeza. La carta está escrita en papel corriente de color crema y no tiene filigranas. Es de tamaño cuartilla y le han dado 2 cortes con unas tijeritas. Le han hecho luego 3 dobleces y la han lacrado con lacre rojo, extendido apresuradamente y aplastado con algún objeto plano y ovalado. Está dirigida al señor García, pabellón Wisteria, y dice así: nuestros colores son verde y blanco, verde abierto, blanco cerrado. Escalera principal, primer pasillo, 7ª a la derecha, bayeta verde. Buen viaje, D. Es letra de mujer escrita con pluma de punta fina, pero el sobre ha sido escrito con otra pluma o por otra persona. Como ven ustedes, la letra es más gruesa y de características más enérgicas. Es una carta muy notable, dijo Holmes, mirándola de arriba a abajo. Le felicito, Mr. Baines, por el cuidado del detalle que ha demostrado en el análisis que ha hecho de ella. Podrían tal vez añadirse algunos otros detalles insignificantes. El sello ovalado es, sin disputa, de un gemelo de puño. ¿Qué otra cosa tiene esa forma? Las tijeritas son las de uñas.
A pesar de los pequeños que son los cortes, se observa claramente en ambos la misma ligera curva. El detective campesino gorgoreteó por lo bajo y dijo: «Creí que había extraído totalmente el jugo, pero veo que aún quedaba un poco más. No tengo más remedio que decir que lo único que yo saco de la carta es que se traían algún asunto entre manos y que, como es corriente, en el fondo de todo anda una mujer». Durante esta conversación, el señor Scott Eccles se había movido nervioso en su asiento y dijo: «Me alegro de que hayan encontrado esa carta, que viene a corroborar lo que yo había dicho. Pero me permito hacerles notar que no sé todavía qué es lo que le ha ocurrido al señor García ni lo que ha pasado con sus criados». «Por lo que a García respecta, la contestación es fácil», dijo Gregson. «Se lo encontró esta mañana muerto en el parque comunal de Oxshott, a casi 2 kilómetros de distancia de su casa. Tenía la cabeza reducida a papilla por efecto de fuertes golpes que le habían sido dados con un talego de arena o con un instrumento por ese estilo, que más bien que herir había aplastado. Estaba en un sitio solitario y no hay casa alguna a menos de 500 metros. Por lo que se deduce, le golpearon primero por la espalda, pero su agresor siguió golpeándole mucho tiempo después de muerto. Fue una agresión frenética. No se han descubierto huellas de pisadas ni pista alguna que lleve hacia los criminales». «¿Le han robado?» «No, no sugiere ningún intento de robo». «Eso es muy doloroso y terrible», exclamó Mr. Scott Eccles con voz quejumbrosa. «Pero la situación en que a mí me pone es muy difícil. Nada he tenido yo que ver en que mi huésped emprendiese una excursión nocturna y encontrase un final tan triste. ¿Cómo es que yo me veo envuelto en semejante asunto?» «Muy sencillo, señor», le contestó el inspector Baynes. «El único instrumento que se le ha encontrado en el bolsillo al muerto ha sido la carta en la que usted le participaba que pasaría con él la noche en que murió. Por el sobre de la carta conocí yo el nombre y dirección del muerto. Esta mañana llegamos a su casa después de las 9 y no encontramos en ella ni a usted ni a nadie. Telegrafié a Gregson para que diese con el paradero de usted en Londres mientras yo registraba el pabellón Wisteria. Vine después a Londres, me reuní con Mr. Gregson y aquí nos tiene». «Creo», dijo Gregson levantándose, «que lo mejor que podríamos hacer ahora es dar forma oficial al asunto. Usted nos acompañará a la comisaría, Mr. Scott Eccles, y pondremos por escrito su testimonio». «Iré enseguida, desde luego, pero retengo los servicios de Mr. Holmes. Quiero que no escatime gastos ni esfuerzos para llegar al fondo de este asunto». Mi amigo se volvió hacia el inspector provinciano. «Supongo, Mr. Baynes, que no verá inconveniente alguno en que colabore con usted». «Me consideraré muy honrado, señor». «Veo que ha procedido usted con gran rapidez y procedimiento en todo. ¿Se tiene algún dato que permita fijar la hora exacta en que ese hombre encontró la muerte?» «Llevaba allí desde la 1 de la madrugada. Alrededor de esa hora llovió y con toda seguridad que su muerte se produjo antes de la lluvia». «Eso es absolutamente imposible, Mr. Baynes», exclamó nuestro cliente. «Tenía una voz inconfundible. Yo estaría dispuesto a jurar que fue él quien me habló a esa hora en mi dormitorio». «Es extraordinario, pero no imposible», dijo Holmes, sonriendo. «¿Tiene usted acaso una pista?», preguntó Gregson. «Así, a primera vista, el caso no parece muy complejo, aunque ofrece datos de novedad y de interés. Necesitaría conocer más los hechos antes de aventurarme a exponer una opinión última y definitiva. A propósito, Mr. Baynes, ¿no encontró usted nada fuera de lo común aparte de esa carta durante su registro en la casa?» El detective miró a mi amigo de una manera rara y dijo: «Sí, encontré algunas cosas sumamente notables. Tal vez cuando yo haya terminado los trámites en la comisaría le interese venir para que le dé mi opinión acerca de las mismas». «Estoy por completo a sus órdenes», dijo Sherlock Holmes, llamando a la campanilla. «Mrs. Hudson, acompañe hasta la puerta a estos caballeros y tenga la bondad de enviar al botones con este telegrama, que lleva contestación pagada de 5 chelines». Permanecimos un rato sentados y en silencio después de que se marcharon nuestros visitantes.
Holmes fumaba de firme, con las cejas fuertemente apretadas sobre sus ojos penetrantes y la cabeza caída hacia adelante con la expresión afanosa que le caracterizaba. «¿Qué me dice usted, Watson, de este asunto?», me preguntó, al mismo tiempo que se volvía de manera súbita hacia mí. «Esta mitificación de que ha sido víctima de Scott Eccles no me dice nada». «¿Y el crimen?». «Pues verá usted, teniendo en cuenta la fuga de los compañeros del muerto, yo diría que ellos están involucrados de un modo u otro en el asesinato y han huido de la justicia». «Desde luego es un punto de vista posible, pero así a simple vista tendrá usted que admitir que resulta muy raro que sus dos criados estuvieran mezclados en una conspiración en contra de su amo y que agrediesen a éste justamente la noche en que había un invitado, teniéndolo como lo tenían a merced suya todos los restantes días de la semana en los que estaba solo». «¿Por qué motivo han huido entonces?». «Esto es, porque han huido. Ese es el hecho significativo. El otro es el caso extraordinario ocurrido a nuestro cliente Mr. Scott Eccles. Ahora bien, Watson, ¿está acaso fuera de los límites de la inteligencia humana proporcionar una explicación en la que encajen estos dos hechos trascendentales? Si en esa explicación cupiese también la misteriosa carta con su cariñosa fraseología, posiblemente valdría la pena aceptarla como una hipótesis transitoria. Y si los nuevos hechos que vayamos conociendo encajan en el cuadro, quizá entonces nuestra hipótesis se convierta gradualmente en la solución». «¿Y cuál es esa hipótesis?». Holmes se arrellanó en un sillón con los ojos entornados. «Tiene usted que empezar por aceptar, Watson, que la idea de que se trata de una broma es inadmisible. Se preparaban graves acontecimientos, según lo demostraron los hechos, y ese atraer con halagos a Scott Eccles al pabellón Wisteria tiene alguna relación con ellos». «¿Y cuál puede ser esa relación?». Vayamos tomando eslabón por eslabón. A simple vista resulta cosa que se sale de lo corriente esa rara y repentina amistad entre el joven hispano y Scott Eccles. Fue aquel quien forzó la marcha de las cosas. El mismo día siguiente al de conocerse, marchó a visitar a Eccles al otro extremo de Londres y se mantuvo en estrecho contacto con él hasta que consiguió que fuese a Esher. Y yo pregunto, ¿para qué podía querer a Eccles? ¿Qué era lo que éste le podía suministrar? A mí no me parece un hombre especialmente inteligente, ni que tenga condiciones para despertar las simpatías de un hombre de raza latina y de ingenio rápido. ¿Por qué, pues, eligió García exactamente a Eccles entre todas las personas con quien estaba relacionado, como la más indicada para sus propósitos? ¿Posee alguna cualidad sobresaliente? Yo digo que sí. Es el tipo exacto de lo que se llama la respetabilidad inglesa. Es el hombre que, como testigo, más impresión puede causar en el ánimo de otro inglés. Usted mismo ha podido ver cómo ninguno de los dos inspectores ha soñado ni por un instante en poner en tela de juicio sus declaraciones, por extraordinarias que hayan sido. ¿Y qué es lo que él tenía que declarar como testigo? Tal como salieron las cosas, nada, pero todo si hubiese resultado de manera distinta. Así es como yo veo las cosas. Es decir, que él podría resultar quien demostrase una coartada. Exactamente, mi querido Watson. Él podría haber hecho buena una coartada. Supongamos nada más que como base de argumentación que los habitantes del pabellón Wisteria son compinches de un determinado plan y que éste tiene que ser puesto en ejecución, sea el que sea, antes de la 1 de la madrugada. Es posible que mediante manejo de relojes hayan conseguido que Scott Eccles se acostase más temprano de lo que él pensaba. En todo caso, es muy verosímil que cuando García se llegó hasta el cuarto de dicho señor para decirle que era la 1 no fuesen sino las 12. Suponiendo que García ejecutase lo que tenía que ejecutar y estuviese de vuelta para la hora mencionada, es evidente que disponía de un elemento muy fuerte de prueba contra cualquier acusación. Allí estaba aquel inglés intachable, dispuesto a jurar ante cualquier tribunal que el acusado no salió de su casa. Era ese un seguro contra lo peor que pudiera ocurrir. Sí, eso ya lo veo. Pero ¿y qué me dice de la desaparición de los otros dos?
Aún no tengo todos los hechos en la mano, pero no creo que haya dificultades insuperables. Sin embargo, es un error adelantarse en los juicios a los hechos, porque uno se deja llevar imperceptiblemente a retorcerlos para acomodarlos a las teorías que se ha forjado. ¿Y la carta que recibió? ¿Recuerda su texto? Nuestros colores son verde y blanco. Esto suena a cosa de carrera de caballos. Verde abierto, blanco cerrado. Esto es evidentemente una señal. Escalera principal, primer pasillo, séptima a la derecha, bayeta verde. Esto es una cita. Tal vez encontramos en el fondo de todo a un marido celoso. Se trataba en todo caso de una búsqueda peligrosa. De no haberlo sido, no habría escrito que Dios te proteja. Y la firma D, esto debería servirnos de guía. El hombre era español. Me permito sugerir que D significa Dolores, que es un nombre de mujer bastante corriente en España. Muy bien dicho, Watson, muy bien dicho, pero completamente insostenible. Una española que escribe o un español lo habría hecho en ese idioma. Quien ha escrito esa carta es con absoluta certeza una inglesa. Bueno, lo mejor será que nos revistamos de paciencia hasta que este magnífico inspector vuelva por aquí, mientras nos ha rescatado durante unas breves horas de la insoportable fatiga de no hacer nada. Antes de que regresase nuestro inspector de Surrey, llegó la contestación al telegrama de Holmes. Este lo leyó y ya se disponía a guardarlo en su cuaderno de notas cuando se fijó en la expresión de expectativa que tenía mi cara. Me lo arrojó riéndose y me dijo: «Nos moveremos entre gentes de gran altura». El telegrama no era otra cosa que una lista de nombres y direcciones. Lord Harringby, Tridingle. Sir George Folliot, Exeter Towers. Mr. Hines, J.P. Pardey Place. Mr. James Baker Williams, Fortunal Hall. Mr. Henderson, Highgable. Reverendo Joshua Strong, Never Walsling. Es una manera muy sencilla de limitar nuestro campo de operaciones, dijo Holmes. No me cabe duda de que Baines, con su manera metódica de discurrir, ha acogido ya un plan semejante. No acabo de comprenderle a usted. Querido compañero, hemos llegado ya a la conclusión de que el mensaje recibido por García venía a ser una dirección o una cita amorosa. Pues bien, si la interpretación es correcta y para encontrarse en el lugar de la cita tiene uno que subir por una escalera principal y buscar la séptima puerta de un pasillo, salta a la vista que la casa es muy grande. Es también evidente que tal casa no puede encontrarse a mayor distancia de 2 o 3 kilómetros de Oxford, puesto que García caminaba en esa dirección y calculaba, según mi manera de interpretar los hechos, encontrarse de vuelta en el pabellón Wisteria con tiempo para beneficiarse de una coartada que solo sería válida hasta la 1 de la madrugada. Como el número de casas espaciosas de las proximidades de Oxford tiene que ser limitado, adopté el método que tenía a mano, es decir, envié un telegrama a los agentes de fincas mencionadas por Scott Eccles y conseguí de ellos una lista. Son las que dicen este telegrama de contestación y entre ellas debe encontrarse el otro extremo suelto de esta, nuestra enredada madeja. Eran ya cerca de las 6 para cuando estuvimos en la linda aldea de Esher, del condado de Surrey, acompañados por el inspector Baines. Holmes y yo llevábamos todo lo necesario para pasar allí una noche y encontramos placentero hospedaje en el Mesón al Toro. Por último, nos dirigimos con el detective a realizar nuestra visita al pabellón Wisteria. Era un atardecer frío y oscuro del mes de marzo. Un viento cortante y una fina lluvia golpeaban nuestras caras, dando ambiente a la deshabitada dehesa comunal por la que cruzaba nuestro camino y al final trágico hacia el que nos conducía. Capítulo 2. El tigre de San Pedro. Una caminata fría y melancólica de un par de millas nos condujo hasta una elevada puerta exterior de madera por la que se desemboca en una lóbrega avenida de castaños. La avenida sombría y formando curva nos llevó hasta una casa baja y oscura que se proyectaba como una mancha de pez sobre el fondo del firmamento pizarroso. El brillo de una luz débil se filtraba por la ventana de la fachada a la izquierda de la puerta. Baines dijo:
Hay un guardián al cuidado de la casa. Llamaré a la ventana. Atravesó la pradera y dio unos golpecitos en el cristal. A través del empañado cristal vi turbiamente cómo un hombre que estaba sentado junto al fuego se ponía de pie de un salto y oía el grito agudo que lanzaba dentro de la habitación. Un instante después nos abría la puerta la agente de policía, demudado y jadeante. La luz de la vela se balanceaba en su trémula mano. Maynes le preguntó con serenidad: «¿Qué le ocurre, Walters?» El hombre se enjugó con el pañuelo el sudor de la frente y dejó escapar un largo suspiro de alivio. «Me alegro de que haya venido usted, señor. Ha sido una vigilia muy prolongada y creo que mis nervios no son ya lo que eran». «¿Sus nervios, Walters? Jamás habría pensado que tuviese usted un solo nervio en su cuerpo». «Ha sido, señor, culpa de esta casa solitaria y silenciosa y de esas cosas raras que hemos encontrado en la cocina. Y cuando usted golpeó en la ventana pensé que volvía de nuevo». «¿Qué es lo que volvía de nuevo?» «Lo que fuese, que igual podía ser el demonio. Estaba en la ventana». «¿Qué es lo que estaba en la ventana y cuándo ha ocurrido eso?» «Hará cosa de 2 horas, cuando empezaba a oscurecer. Me encontraba sentado en la silla leyendo. No sé qué impulso me dio de levantar la vista, pero el caso es que había una cara mirándome por el cristal más abajo. Válgame Dios, y qué cara. La veré en mis sueños». «Vaya, vaya, Walters, no es ese el mejor lenguaje para un agente de policía». «Lo sé, señor, lo sé, pero me impresionó, ¿a qué negarlo? No era negra ni blanca ni de ninguno de los colores que yo conozco, sino de una tonalidad rara de arcilla con salpicaduras de leche. Y luego su tamaño era el doble que la de usted, señor, y su aspecto, señor, aquellos enormes ojazos saltones y los dientes blancos como los de una fiera. Le aseguro, señor, que no me fue posible mover un dedo, ni recobrar el aliento hasta que se quitó y desapareció. Salí de la casa, me lancé por el arbustal, pero gracias a Dios no había nadie allí». «Si yo no supiera, Walters, que es usted un hombre valiente, pondría una tacha negra junto a su nombre, por esto que dice. Ni aunque se trate del diablo en persona, debe un agente de policía que está de servicio dar nunca gracias a Dios por no haber podido echarle el guante a la persona a quien persigue. ¿No será todo ello una alucinación y un efecto de los nervios?» «Eso al menos es cosa fácil de comprobar», dijo Holmes, encendiendo su pequeña linterna de bolsillo. Después de un rápido examen del campo del césped, nos informó: «En efecto, hay huellas de un pie que yo creo que debe ser de un número 44. Si el resto del cuerpo era proporcional a su pie, con seguridad que se trata de un gigante». «¿Y qué fue de él?» «Creo que se abrió paso por el arbustal y ganó la carrera». «Bien», dijo el inspector con expresión grave y pensativa. «Sea quien fuere y quisiese lo que quisiese, se fue ya, y tenemos otras cosas a las que atender de inmediato. Y ahora, Mr. Holmes, le mostraré la casa». Los diferentes dormitorios y salas no contribuyeron en nada a una investigación minuciosa. Por lo que se veía, los inquilinos habían traído poco o nada con ellos, y habían arrendado la casa completamente amueblada, hasta en sus menores detalles. Habían dejado una buena cantidad de ropa con la etiqueta de Marx y compañía, Hinks Hilborn. Se había hecho ya investigaciones por telégrafo y por ellas se supo que Marx no poseía referencia alguna respecto a su cliente, fuera de que era un buen pagador. Entre los objetos de propiedad personal había algunas chucherías, pipas, novelas, 2 de ellas en español, un anticuado revólver de percusión por aguja y una guitarra. «De todo esto no se saca nada», dijo Baynes, caminando de habitación en habitación con la vela en la mano. «Pero ahora, Mr. Holmes, le invito a fijar su atención en la cocina». Era una habitación lóbrega, de elevado cielo raso, situada en la parte posterior de la casa, con una yacira de paja en un rincón que se empleaba aparentemente para cama del cocinero. La mesa estaba cubierta de platos y de fuentes con los restos de la cena de la noche anterior. «Fíjese en esto», dijo Baynes. «¿Qué saca usted en consecuencia?» Sostuvo la vela alumbrando un objeto rarísimo que se apoyaba en la parte posterior del trinchante. Se encontraba tan arrugado, encogido y marchito que resultaba imposible decir qué pudo haber sido aquello. Por un lado era negro y correoso, teniendo cierto parecido con una figura humana.
Al examinarla, creí en un principio que se trataba de algún bebé negro momificado y luego lo tomé por un mono muy antiguo y retorcido. Finalmente, quedé en duda de si aquello era un animal o un ser humano. Tenía ceñida la cintura por una franja doble de conchas blancas. «¡Cosa interesante, interesantísima!», exclamó Holmes, contemplando aquellos restos siniestros. «¿Hay algo más?». Bynes nos llevó sin decir palabra hasta el fregadero y adelantó la vela para iluminarlo con su luz. Todo él estaba cubierto con los miembros y cuerpo de una ave corpulenta y blanca, despedazada de una manera salvaje y sin desplumar. Holmes señaló con el dedo las barbillas de la cabeza cortada del tronco y dijo: «Eso es un gallo blanco. Por demás interesante, estamos ante un caso curiosísimo». Pero Mr. Bynes había reservado para el final el más siniestro de sus descubrimientos. Sacó de debajo del fregadero un cubo de zinc que contenía cierta cantidad de sangre y, acto seguido, retiró de la mesa una fuente en la que había un montón de trocitos de huesos chamuscados. «Aquí se ha matado a un ser y lo incineraron. Todos estos huesos los entresacamos del hogar. Hicimos venir esta mañana a un médico y éste afirmó que no se trataba de huesos humanos». Holmes se sonrió y se frotó las manos. «Inspector, no tengo más remedio que felicitarle por la manera como ha llevado este caso tan característico y tan instructivo. Si no lo toma usted a mal, le diré que pienso que tiene usted aptitudes superiores a las oportunidades que para ejercitarlas se le presentan». Los ojillos del inspector Bynes relampagueaban de satisfacción. «Tiene usted razón, Mr. Holmes. Aquí, en provincias, nos estancamos. Un caso como este de ahora representa para un hombre una oportunidad y yo confío en aprovecharla. ¿Qué saca usted en consecuencia a propósito de estos huesos?» «Yo diría que son de un cordero o de un cabritillo». «¿Y el gallo blanco?» «Es un detalle curioso, Mr. Bynes, muy curioso. Casi estoy por decirle único». «En efecto, señor, en esta casa ha debido de vivir gente muy extraña y de costumbres muy extrañas también. Una de las personas a que me refiero ha muerto. ¿Serían acaso sus compañeros los que le siguieron y lo mataron? Si es obra suya, estoy seguro de que les echaremos el guante, porque están vigilados todos los puertos de embarque. Pero yo tengo un criterio distinto acerca de esto. Sí, mi criterio es muy distinto». «Según eso, usted tiene ya su teoría al respecto, ¿no es así?» «Yo quiero llevarla yo mismo adelante, Mr. Holmes. Debo hacerlo en honor a mis propias capacidades. Usted tiene ya formado su prestigio, pero yo tengo todavía por hacer el mío. Me alegraría mucho poder afirmar al final del asunto que yo he resuelto el caso sin la ayuda de usted». Holmes se echó a reír de muy buen agrado y dijo: muy bien, inspector. Usted siga su camino y yo seguiré el mío. Lo que yo consiga está siempre de muy buena gana a su servicio, si usted no encuentra inconveniente en dirigirse a mí. Creo que he visto ya en esta casa todo lo que quería ver y que el tiempo de que dispongo podría emplearse con mayor provecho en cualquier otro lugar. Au revoir y buena suerte». Yo habría podido decir, por muchos indicios sutiles, que se le habrían escapado a cualquier otra persona menos a mí, que Holmes seguía una pista todavía fresca. A pesar de que un observador casual lo habría encontrado tan inalterable como siempre, brotaban de sus ojos encendidos y de sus maneras más briosas un anhelo apagado y una indicación de energía en tensión, que a mí me dieron la seguridad de que la pieza de casa no estaba lejos. Nada dijo Holmes, según tenía por costumbre, y nada le pregunté yo, según también tenía por costumbre. Me era suficiente con participar en la partida de caza y en contribuir con mi humilde ayuda para la captura, sin distraer con interrupciones innecesarias la atención de aquel cerebro reconcentrado. Todo se manifestaría a su debido tiempo. Esperé, pues, pero para mi desilusión, cada vez mayor, esperé inútilmente. Siguió un día, otro día, y mi amigo no avanzó un paso. Se pasó una mañana en Londres y yo me enteré por una insinuación casual que había visitado el Museo Británico. Fuera de esta única excursión, se pasó los días en largas caminatas, frecuentemente solitarias, o en charlar con cierto número de gentes de la aldea cuya amistad se había dedicado a cultivar. «Watson, tengo la seguridad de que una semana en el campo le vendrá magníficamente», me dijo un día.
Resulta por demás agradable ver cómo surgen en los setos los primeros tallos verdes y las primeras candelillas en los avellanos. Con una escarda, una caja de hojalata y un libro elemental sobre botánica pueden invertirse días muy instructivos. Él mismo vagaba de un lado a otro, cargando con ese equipo, pero el surtido de plantas que traía cada noche era muy escaso. De cuando en cuando tropezábamos en nuestras andanzas con el inspector Baines. La cara gordinflona y coloradota de éste se retorcía de sonrisas y sus ojillos rebrillaban al saludar a mi compañero. Poco era lo que hablaba acerca del caso, pero de ese poco sacamos en consecuencia que tampoco él se encontraba insatisfecho del curso que llevaban los acontecimientos. Sin embargo, no tengo más remedio que confesar que me quedé algo sorprendido cuando unos 5 días después del crimen abrí mi periódico de la mañana y me encontré con estos grandes titulares. El misterio de Oxford rumbo a la solución. Detención del presunto asesino. Holmes saltó de su asiento al leer tales titulares como si le hubiesen pinchado y exclamó: «¡Por Júpiter! ¿Quiere decir eso que Baines le ha echado el guante?» «Por lo visto sí», le contesté y leí el siguiente informe. Se ha producido en Esher y en toda su comarca una gran emoción al saberse, a última hora de la pasada noche, que se había llevado a cabo una detención relacionada con el asesinato de Oxford. Se recordará que en el parque comunal de Oxford fue encontrado muerto el señor García del pabellón Wisteria. Su cadáver mostraba señales de una agresión de extraordinaria violencia, y también se recordará que su criado y su cocinero huyeron aquella misma noche, lo que parecía indicar su participación en el crimen. Se apuntó la idea, que no llegó a comprobarse, de que el muerto guardaba posiblemente en la casa objetos de valor y que el móvil del crimen había sido el robo de los mismos. El inspector Baines, a cuyo cargo está el caso, realizó toda clase de esfuerzos para descubrir el lugar en que se ocultaban los fugitivos, teniendo buenas razones para creer que no habían ido muy lejos y que se encontraban ocultos en algún escondite que tenían dispuesto previamente. Se tuvo, a pesar de todo, desde el primer momento, la certidumbre de que llegarían a dar con su paradero, porque el cocinero, según declaraciones de algunos proveedores que tuvieron ocasión de verlo por la ventana, era hombre de aspecto por demás llamativo. Se trata de un mulato gigantesco y feísimo de rasgos amarillentos. A este individuo se le ha visto con posterioridad al crimen, porque la noche misma que siguió a este fue descubierto y perseguido por el agente de policía Walters, pues tuvo el valor de regresar al pabellón Wisteria. El inspector Baines, pensando que una visita de esa clase no se hacía sin ninguna finalidad establecida y que era probable por consiguiente que se repetiría, dejó sin guardia la casa, pero colocó personal oculto en el bosque de arbustos. El individuo en cuestión cayó en la trampa y fue capturado la noche pasada después de grandes forcejeos, en el transcurso de los cuales dio una feroz mordedura al agente de policía Downing. Tenemos entendido que cuando el preso sea llevado ante el juez, la policía solicitará que se mantenga su detención, esperándose que su captura haya de traer como consecuencia grandes novedades. «No tenemos más remedio que ir a visitar inmediatamente a Baines», exclamó Holmes, echando mano a su sombrero. «Lo alcanzaremos con el tiempo preciso antes de que salga de casa». Cruzamos a toda prisa la calle de la aldea y, tal cual esperábamos, encontramos al inspector cuando salía de sus habitaciones. «¿Ha leído usted el periódico, Mr. Holmes?», preguntó, alargándonos un ejemplar del mismo. «Sí, lo he leído, Mr. Baines. Le ruego que no tome a mal el que le ponga a usted amistosamente en guardia». «¿En guardia contra qué, Mr. Holmes?» «He estudiado este caso con especial atención y no estoy convencido de que la dirección que usted sigue sea la verdadera. No me agradaría que usted se lanzara demasiado adelante por ese camino a menos que tenga una completa seguridad». «Es usted muy amable, Mr. Holmes. Le aseguro que hablo pensando por usted». Creí advertir en uno de los ojillos de Mr. Baines un temblor que se parecía a un guiño. «Mr. Holmes, habíamos convenido en que cada cual llevase el asunto siguiendo sus propias líneas, y eso es lo que yo estoy haciendo». «Pues entonces no digo nada», contestó Holmes. «No lo tome a mal». «De ninguna manera, señor. Yo creo que usted mira por mi bien,
Pero todos nosotros tenemos nuestros modos de trabajar propios, Mr. Holmes. Usted tiene los suyos y posiblemente yo también los míos. Ni una palabra más. De todos modos, voy a darle a usted con mucho gusto los datos que conservo. El individuo en cuestión es un completo salvaje, tan fuerte como un caballo percherón y tan agresivo como un demonio. Casi le arrancó el pulgar a Downing de un mordisco antes de que pudiera ser sometido. Apenas si habla algunas palabras en inglés y solo hemos conseguido que nos conteste con gruñidos. ¿Y usted cree tener pruebas de que él asesinó a su amo? Yo no he dicho eso, Mr. Holmes, yo no he dicho eso. Todos tenemos nuestros pequeños trucos. Pruebe usted con los suyos y yo probaré con los míos. Este es nuestro convenio. Mientras Holmes y yo nos alejábamos, éste se encogió de hombros y dijo: «No puedo conseguir que ese hombre se me confiese. Me da la impresión de que avanza de una manera que va a sufrir una caída. Pero bueno, y como él dice, cada uno de nosotros debe proceder a su manera y ya veremos lo que resulta». Sin embargo, observo algo en el inspector Baines que no termino de comprender por completo. Una vez que estuvimos de vuelta en nuestra habitación de El Toro, me dijo Sherlock Holmes: «Watson, haga el favor de sentarse en esa silla porque voy a ponerle al tanto de la situación, pues bien pudiera ser que esta noche tuviese yo necesidad de su ayuda. Voy a explicarle la evolución que ha experimentado este caso hasta donde yo he sido capaz de seguirlo. En sus rasgos fundamentales ha sido sencillo, pero a pesar de ello ha ofrecido extraordinarios conflictos para poder realizar una detención. En ese aspecto hay todavía huecos que necesitaré llenar. Volvamos a la carta que le fue entregada a García la noche misma de su muerte. Podemos descartar la idea que tiene Baines de que los criados de García participaron en el hecho. La prueba en ello la tenemos en que quien se las habría ingeniado para que Scott Eccles se encontrase presente aquella noche en la casa fue el mismo García, y ya sabemos que ese acto suyo no podía tener otra finalidad que la de preparar una coartada. Era, pues, García quien planeaba una acción que era por lo visto criminal, porque solo quien medita un crimen trata de establecer una coartada. ¿Quién es, pues, la persona que con mayor probabilidad le quitó la vida? No cabe duda que esa persona es la misma contra la cual iba dirigida la acción criminal. Hasta aquí creo yo que avanzamos por terreno firme. Nos encontramos, pues, con una razón que explica la desaparición de los criados de García. Todos ellos estaban compinchados para ejecutar algún crimen que nosotros desconocemos. Si ese crimen se realizaba, García regresaría a casa, quedaría cubierto contra toda sospecha por la declaración del caballero inglés y no habría pasado nada. Pero lo que premeditaban debía ser de acción peligrosa, y si García no regresaba a casa a una hora determinada, era probable que hubiese perdido la vida al mismo. Por consiguiente, habían quedado convenidos en que, si tal cosa ocurría, sus dos subordinados huirían a algún lugar previamente acordado para librarse allí de las pesquisas y estar en situación de renovar más adelante la tentativa. ¿No es cierto que esta hipótesis explica todos los hechos ocurridos? Tuve la sensación de que el inexplicable enredo se desenredaba ante mis ojos, y como siempre me ocurría, me pregunté cómo no había visto yo antes una cosa evidente. ¿Pero por qué razón había de regresar uno solo de los servidores? Podemos suponer que en la confusión de la fuga se había olvidado algo de mucho valor, algo de lo que no se resignaba a desprenderse. Eso explicaría su insistencia en regresar, ¿no es cierto? Bien, ¿y cuál es el próximo paso? El paso que viene a continuación es la carta recibida por García durante la cena. Ella descubre la existencia de otro compinche en extremo contrario. Pero, ¿dónde se encuentra el extremo contrario? Ya le tengo dicho que ese extremo solo podía encontrarse en alguna casa muy espaciosa y que el número de casas de esa categoría que hay en el contorno es muy escaso. Los primeros días que pasé en esta aldea los consagré a una serie de caminatas y durante estas, en los intervalos de mis pesquisas botánicas, llevé a cabo un reconocimiento de todas las casas grandes y un examen de la historia familiar de sus ocupantes. Solo una de las casas demandó mi atención. Esa casa fue la conocida granja de estilo jacobino de High Gable, situada a 2 kilómetros de distancia del extremo más lejano a Oxshott, y a menos de 1 kilómetro del escenario de la tragedia.
Las demás casonas pertenecen a gentes prosaicas y respetables que viven muy lejos de todo lo novelesco. En cambio, Mr. Henderson de High Gable resultó desde todo punto de vista hombre raro al que bien podían ocurrirle aventuras raras. Concentraré, pues, mi atención en él y en su casa. Ahí tiene usted, Watson, una colección de gentes raras, y la más curiosa entre todas ellas es el mismo Henderson. Me las compuse para visitarle con un pretexto razonable, pero me pareció percibir en sus ojos negros, profundos y meditadores que él sabía perfectamente cuál era mi auténtica intención. El hombre de 50 años y aires de emperador, es decir, un hombre impetuoso, dominador, que oculta un temperamento al rojo vivo detrás de su cara envejecida. O es extranjero o ha vivido mucho tiempo en los trópicos, porque tiene un color amarillento y está reseco, aunque es tan correoso como una trenza de látigo. Su amigo y secretario, Mr. Lucas, es evidentemente extranjero, de color chocolate, arrullero, dulzarrón y gatuno, con una melosidad venenosa en el hablar. De modo, pues, Watson, que nos encontramos ya ante dos grupos de extranjeros, el uno en el pabellón Wisteria y el otro en High Gable, con lo que empiezan a taparse los huecos de los que antes le hablaba. Esta pareja de amigos, íntimos y confidenciales, constituyen el centro de toda la casa. Pero hay otra persona que tal vez sea más importante para las finalidades inmediatas que perseguimos nosotros. Henderson tiene 2 hijas, una de 12 y otra de 13 años. Tienen de institutriz a cierta Miss Parnett, inglesa, de unos 40 años. Hay también un criado de confianza. Este pequeño grupo es el que forma la verdadera familia, porque siempre viajan juntos, ya que Henderson es un gran viajero que anda siempre de un lado para otro. No hace más que unas semanas que regresaron a High Gable después de un año de ausencia. Agregaré que es un hombre inmensamente rico que puede satisfacer todos sus caprichos sin sacrificio alguno. Fuera del grupo del que hablo, su casa está llena de despenseros, lacayos, doncellas y todo personal sobrealimentado y de holganza que es corriente en las grandes residencias campestres de Inglaterra. De todo eso me enteré en parte por los chismorreos de la aldea y en parte por mi propia observación. No hay mejores instrumentos en esta tarea que los criados que han sido despedidos y se sienten resentidos. Yo tuve la buena suerte, aunque tampoco lo habría encontrado si no hubiese andado a su casa. Como dice Baynes, cada uno de nosotros tenemos nuestro sistema. Fue ese sistema mío el que me permitió conocer a John Wasnes, que fuera jardinero de High Gable y que fue despedido en un arrebato de mal humor por su amo dominador. A su vez, el jardinero tenía amigos entre la servidumbre del interior de la casa, a la que une el común temor y antipatía al amo. De esa forma conseguí la llave que me iba a abrir los secretos de aquella familia. Gente rara, Watson. No afirmo que conozca ya todo lo que allí ocurre, pero son sin duda alguna gente rara. El edificio está compuesto de 2 alas. La servidumbre vive en una y la familia en otra. Entre una ala y otra no existe más ligazón que el criado de confianza de Henderson, que sirve de comer a la familia. Todo se lleva hasta una determinada puerta que conecta las 2 alas. La institutriz y las niñas apenas salen, como no sea al jardín. Jamás, ni por casualidad, Henderson se pasea solo. Su moreno secretario es como su sombra. Entre la servidumbre se rumorea que su amo tiene un miedo terrible de algo. Warner dice, vendió su alma al diablo por dinero y teme que su acreedor se presente en cualquier momento a demandar la deuda. Nadie tiene la menor idea de dónde vinieron o quiénes son. Es gente violenta. En 2 ocasiones, Henderson la ha emprendido a latigazos con algunas personas y tan solo se ha librado de comparecer ante los tribunales gracias a su repleta bolsa y a las fuertes indemnizaciones que ha pagado. Y ahora, Watson, examinemos la situación de estos datos nuevos. Podemos dar por supuesto que la carta procedía de esta extraña familia y que en ella se invitaba a García a realizar algún proyecto que tenían convenido. ¿Quién escribió la carta?
Alguien que estaba dentro del recinto y que era una mujer. ¿Qué otra persona podía ser sino la institutriz Miss Barnett? Todos nuestros razonamientos nos llevan en esa dirección. Podemos, en todo caso, tomarlo como una hipótesis y ver las consecuencias que de ella resultarán. Agregaré que la edad y la manera de ser de Miss Barnett vienen a desmentir mi primera suposición de que pudiera haber en nuestra historia un asunto amoroso. Si ella escribió la carta, es de suponer que era amiga y aliada de García. ¿Qué actitud puede suponerse, en consecuencia, que adoptaría al recibir la noticia de su muerte? Si la misión en la que colaboraban era pecaminosa, se callaría, aunque guardase en su corazón aborrecimiento y odio contra quienes le habían dado muerte. Y también era de presumir que prestaría su ayuda mientras tratase de tomar venganza de ellos. ¿Me sería posible hablar con ella y servirme de ella? Tal fue mi primer pensamiento, pero ahora nos enfrentamos con un hecho siniestro. Desde la noche del crimen nadie ha visto a Miss Barnett. Desde entonces se ha desvanecido por completo. ¿Vive? ¿Ha sufrido suerte idéntica y en idéntica noche que el amigo al que había dado cita? ¿O la tienen simplemente prisionera? He ahí el punto que nos queda todavía por resolver. Por lo dicho se dará cuenta usted, Watson, de lo difícil de la situación. No disponemos de prueba alguna que nos permita solicitar una orden judicial. Si expusiésemos ante un juez nuestras suposiciones, las tomarían por pura imaginación. La desaparición de la mujer nada representa porque en esa extraordinaria servidumbre puede ocurrir que no se vea un miembro de la misma durante una semana entera. Sin embargo, pudiera encontrarse ahora mismo en peligro de muerte. Todo lo que yo puedo hacer ahora es vigilar la casa, haciendo que mi agente Warner monte guardia frente a las puertas exteriores del parque. No podemos consentir que se prolongue semejante situación. Puesto que la justicia no puede hacer nada, debemos actuar cargando nosotros con los riesgos. ¿Qué es lo que usted sugiere? Conozco la habitación de esa mujer. Se puede llegar hasta ella por el tejado de una de las dependencias accesorias. Sugiero, pues, que usted y yo vayamos allí esta noche para ver si damos en el blanco mismo del misterio. La perspectiva, no tengo más remedio que reconocerlo, no era muy atractiva. La vieja casa, con su atmósfera de misterio, sus extraños y temibles habitantes, los peligros desconocidos que podía ofrecer al acercarse a ella, y el que desde el punto de vista legal nos colocábamos en una situación falsa. Todo, en fin, se combinaba para dar una extinción a mi entusiasmo. Pero la frialdad de témpano que Holmes ponía en sus razonamientos tenía algo que hacía imposible echarse atrás cuando él recomendaba alguna aventura. Le daba a uno el convencimiento de que así, y sólo así, era posible llegar a la solución. Estreché su mano en silencio. Los dados estaban echados. Pero no quiso el destino que nuestra investigación tuviese un final aventurero. Serían las 5 de la tarde y ya empezaban a descender las sombras de marzo, cuando se precipitó dentro de nuestra habitación un excitado campesino. «Se fueron, Mr. Holmes. Marcharon con el último tren. La señora se escapó y yo la tengo recogida abajo en un coche». «Magnífico, Warner», exclamó Holmes, poniéndose de pie en un salto. «Watson, esos huecos se van llenando rápidamente». Dentro del coche encontramos a una mujer medio desmayada a consecuencia del agotamiento nervioso. En los rasgos de su cara aguileña y enflaquecida mostraba las huellas de alguna tragedia reciente. Colgábale la cabeza inexpresiva sobre el pecho, pero cuando la levantó y fijó en nosotros sus ojos apagados, vi que sus pupilas formaban 2 puntitos negros en el centro del ancho iris grisáceo. La habían narcotizado con opio. Nuestro emisario, es decir, el jardinero despedido, nos dijo: «Yo estaba de vigilancia en la puerta exterior, tal como usted me lo tenía ordenado, Mr. Holmes. Cuando salieron en coche, yo les seguí hasta la estación. Esta mujer caminaba como sonámbula, pero cuando intentaron meterla en el tren, volvió a la vida y se resistió forcejeando. La metieron de un empujón dentro del vagón, pero ella salió otra vez a la viva fuerza. Yo entonces me puse de su parte, la metí en un coche y aquí estamos.
No olvidaré jamás la cara que me miró desde la ventanilla del vagón cuando yo me la llevaba. Poco tiempo me quedaría de vida si aquel demonio amarillento de ojos negros y expresión rabiosa pudiera cumplir sus deseos. Subimos a la mujer a nuestro cuarto, la acostamos en el sofá y un par de tazas del café más fuerte que pudimos preparar alcanzaron para despejar su cerebro de los efectos de la droga. Holmes había enviado a buscar a Baynes y explicó rápidamente a éste la situación. «Señor mío, usted me ha proporcionado la prueba misma que yo andaba buscando», dijo el inspector, estrechando calurosamente la mano de mi amigo. «Desde el primer momento seguía yo la misma pista que usted». «¿Cómo? ¿Que también usted andaba detrás de Henderson?» «Sí, Mr. Holmes, y cuando usted se deslizaba sigilosamente por el arbustal de Highgable, yo estaba encaramado entre las ramas de un árbol y le estaba viendo desde allí arriba. Andábamos a ver quién conseguía primero una prueba de culpabilidad». «¿Y entonces, por qué detuvo al mulato?» Baynes gorgoriteó de risa. «Yo tenía la certeza de que Henderson, como él se hace llamar, se daba cuenta de que se recelaba de él y que mientras se creyese en peligro permanecería bajo perfil y no daría paso alguno. Detuve a un hombre que yo sabía que no era culpable de hacerle creer que ya no le vigilábamos. Yo estaba seguro de que entonces intentaría largarse dándonos así oportunidad de acercarnos a Miss Barnett». Holmes puso su mano en el hombro del inspector y le dijo: «Usted llegará muy arriba en su profesión, porque tiene instinto y facultad intuitiva». Baynes se sonrojó de placer. «He tenido durante toda la semana a un agente vestido de paisano en la estación, esperando a que se produjese la fuga. Vaya a donde vayan los del grupo de Highgable, ese hombre les seguirá y Miss Barnett se encuentra a salvo. Todo termina bien. Sin las declaraciones de esta mujer no podemos proceder a realizar detenciones, eso es indudable. De manera, pues, que cuanto antes nos haga ella su declaración, mejor será». «Se está recobrando por instantes», dijo Holmes, examinando a la institutriz. «Pero dígame, Baynes, ¿quién es el tal Henderson?» «Henderson», contestó el inspector, «es don Murillo, al que llamaban en otro tiempo el Tigre de San Pedro». «El Tigre de San Pedro». Como un relámpago surgió en mi cerebro la historia completa de aquel hombre. Se había hecho célebre como el tirano más depravado y sanguinario de cuantos han gobernado cualquier país con pretensiones de civilizado. Hombre fornido, temerario y enérgico, tuvo temple suficiente para hacer soportar sus vicios durante 10 o 12 años a un pueblo intimidado. Su nombre inspiraba terror por toda América Central. Al cabo de ese tiempo hubo una sublevación general en contra suya. Pero el tirano era tan astuto como cruel, y en cuanto advirtió el primer rumor de la tormenta que se acercaba, hizo llevar secretamente sus tesoros a bordo de un barco tripulado por fanáticos adeptos suyos. Cuando los sublevados tomaron al siguiente día por asalto el palacio, lo encontraron vacío. El dictador, sus 2 hijas, su secretario y sus riquezas habían escapado de sus manos. Desde aquel día desapareció del mundo y repetidas veces se ocupó la prensa europea del anónimo bajo el cual escondía su identidad. «Sí, señor, don Murillo, el Tigre de San Pedro», recalcó Baynes. «Si usted lo consulta, se encontrará con que los colores de la bandera de San Pedro son el verde y el blanco, es decir, los mismos de los que habla la carta. Ese hombre se hace llamar Henderson, pero yo pude remontarme en sus andanzas hasta París, Roma, Madrid, Barcelona, en cuyo puerto entró su barco el año 86. Desde entonces lo buscan para tomar venganza de él, pero hasta ahora no habían conseguido dar con su destino». Miss Barnett, que se había erguido en su asiento y seguía con gran atención nuestro diálogo, dijo: «Descubrieron su paradero hace un año. Ya una vez han atentado contra su vida, pero algún espíritu maligno le protegió. Nuevamente ahora ha caído el noble y caballeroso García, mientras ese monstruo huye sano y salvo. Pero otro hombre sucederá al caído y otro, hasta que algún día se haga justicia. Eso es tan cierto como que mañana va a salir el sol».
Sus manos delgadas se apretaban con fuerza y el furor de su odio empalideció su cara demacrada. —¿Y cómo fue su intervención en este asunto, Miss Barnet? —preguntó Holmes. —¿Cómo es posible que una señora inglesa se involucre en una cuestión de asesinato? Me uní a ellos porque no había otro modo en el mundo de que se hiciera justicia. ¿Qué le importa a la justicia de Inglaterra que hayan corrido ríos de sangre años atrás en San Pedro o que este individuo robase un barco cargado de riquezas? Para ustedes todas esas cosas son iguales que crímenes cometidos en algún otro planeta. Para nosotros, en cambio, son realidades vivas. Nos hemos enterado de la verdad a fuerza de dolor y de sufrimiento. Para nosotros no hay en el infierno un demonio que pueda compararse con Juan Murillo. Y no puede haber paz en la vida mientras todas sus víctimas sigan clamando venganza. No cabe duda de que ese hombre fue todo lo que usted dice, le contestó Holmes. He oído hablar de sus atrocidades, pero ¿en qué le afectan ellas a usted? Se lo contaré todo. La política de este miserable consistía en asesinar con un pretexto u otro a cuantos hombres podían llegar a ser con el tiempo rivales peligrosos para él. Mi marido, sí, porque mi verdadero apellido es señora de Víctor Durango. Era ministro de San Pedro en Londres. Allí nos conocimos y nos casamos. Hombre más noble no los ha habido en el mundo. Por desgracia, Murillo tuvo noticias de sus excelentes cualidades. Lo llamó a San Pedro con cualquier excusa y lo hizo fusilar. Como si presintiera la muerte que le esperaba, se negó a llevarme con él. Le fueron confiscadas sus propiedades y yo quedé malviviendo y con el corazón destrozado. Sobrevino más tarde la caída del tirano. Este huyó, como se lo he contado antes, pero las muchas personas cuyas vidas había deshecho y cuyos parientes más próximos y más queridos habían sufrido las torturas y la muerte a manos suyas, no se conformaron con dejar las cosas como estaban. Formaron entre sí una sociedad que no se disolvería sino cuando hubiese finalizado su misión. A mí se me designó, después que logró descubrirse al déspota caído bajo el nombre de Henderson, se me designó, digo, para que entrase en su servidumbre y mantuviese a los demás al tanto de sus andanzas. Pude lograrlo teniendo el cargo de institutriz dentro de la familia. Él estaba lejos de pensar que la mujer que tenía que enfrentarse con él a las horas de comer era la misma a cuyo marido había arrojado a la eternidad con solo 1 hora de tiempo para prepararse. Yo le sonreía, cumplía con mis obligaciones para con las hijas, esperaba mi momento. Se atentó contra él en París, pero la tentativa fracasó. Viajábamos en rápido zigzag de aquí para allá por toda Europa, para despistar a nuestros perseguidores, hasta que regresamos a esta casa que él tenía alquilada desde que llegó por primera vez a Inglaterra. Pero también aquí le esperaban los ejecutores de la justicia. Sabiendo que él volvería, aguardábale aquí García, hijo del que fue alto dignatario de San Pedro. Aguardábale con 2 compañeros leales, gente humilde, pero animados los 3 por idénticos motivos de venganza. Poco era lo que García podía realizar en pleno día, porque Murillo adoptaba toda clase de precauciones y jamás salía como no fuese acompañado de su satélite Lucas, o sea López, que era como se llamaba en los tiempos de su grandeza. Sin embargo, Murillo dormía solo, y el vengador podría llegar hasta él durante la noche. Una tarde, fijada de antemano, envié a mi amigo las instrucciones finales, porque Murillo vivía siempre alerta y cambiaba constantemente de habitación. Yo me cuidaría de que las puertas estuviesen abiertas, una luz verde o blanca, o en una ventana que caía frente al paseo de entrada, le advertiría si todo estaba en regla o si era preciso posponer la misión. Pero todo nos salió mal. Yo no sé cómo, pero lo cierto es que había despertado las sospechas de López, el secretario. Cuando yo acababa de escribir la carta, se me aproximó sigilosamente por detrás y saltó sobre mí. Él y su amo me llevaron a rastras a mi habitación y me sentenciaron como reo convicto de traición. En aquel mismo instante me habrían clavado sus cuchillos si hubiesen visto la manera de salvarse de las consecuencias de su crimen. Por último,
y después de un largo debate llegaron a la conclusión de que asesinarme resultaba demasiado peligroso, pero decidieron desembarazarse para siempre de García. Me amordazaron y Murillo me retorció el brazo hasta arrancarme la dirección de aquel. Juro que de haber sabido yo lo que planeaba contra García me lo habría dejado arrancar antes de hacer lo que hice. López escribió el sobre para la carta que yo había escrito. Lo lacró sellándolo con un gemelo de su camisa y envió la carta por mando de su criado José. Desconozco de qué modo lo asesinaron, salvo que fue la mano de Murillo la que descargó el golpe que lo derribó, porque López había quedado aquí manteniéndome bajo guardia. Me imagino que le esperaron entre los matorrales de aliagas que bordean el camino y que le golpearon cuando él pasaba. Al principio tuvieron el propósito de dejarle entrar en la casa, para matarlo como a un vulgar ladrón sorprendido infraganti. Pero se dijeron que si se veían mezclados en una investigación policíaca, se descubriría públicamente su verdadera personalidad y se expondrían como ello a nuevas agresiones. Tal vez la persecución cesase con la muerte de García, que asustaría a los demás haciéndoles renunciar a su empeño. Todo les habría ido bien si yo no hubiese sabido lo que ellos habían hecho. Estoy segura de que hubo momentos en que mi vida estuvo en el fiel de la balanza. Fui confinada dentro de mi habitación, me aterrorizaron con las amenazas más horribles, me maltrataron de una manera cruel para quebrantar mi espíritu. Miren este corte en mi hombro y los magullamientos que tengo en los brazos. Y en una ocasión en que yo traté de pedir socorro desde la ventana me amordazaron. Este cruel encarcelamiento se prolongó durante 5 días, durante los cuales me dieron el alimento estrictamente exacto para mantener mi vida. Esta tarde me sirvieron un buen almuerzo, pero en cuanto lo comí me percaté de que me habían suministrado una droga. Recuerdo cómo en sueños que medio me condujeron, medio me transportaron al coche. En ese mismo estado de inconsciencia me trasladaron al tren. Solo entonces, casi cuando ya empezaban a moverse las ruedas, me di cuenta de que mi libertad estaba en mis propias manos. Salté fuera. Ellos intentaron arrastrarme y, de no haber sido por la ayuda de este buen hombre que me llevó hasta el coche, no habría conseguido huir de ellos. Ahora, gracias a Dios, estoy ya siempre fuera de sus manos. Todos habíamos escuchado con la mayor atención este extraordinario relato, y fue Holmes quien rompió el silencio moviendo la cabeza y diciendo: «Todavía no hemos vencido las dificultades que se nos presentaban. Nuestra labor policíaca termina, pero ahora empieza nuestra labor justiciera». «Exactamente», le contesté yo. «Un abogado inteligente podría presentar el caso como acto de legítima defensa. Posiblemente esos hombres tienen sobre sus espaldas un centenar de crímenes, pero solo pueden ser juzgados por este de ahora». «Vamos, vamos», dijo Baynes alegremente. «Yo tengo una idea mejor que esa de la justicia. La legítima defensa es una cosa y atraer a un hombre con engaños es otra muy diferente, aunque viesen en ese hombre un peligro para ellos. No y no. Cuando veamos en la próxima sesión de lo criminal ante el juzgado de Guilford a los inquilinos de Highgable, veremos todos nosotros justificada nuestra acción. Sin embargo, es cosa de dominio de la historia el que tuvo que pasar todavía algún tiempo antes de que el tigre de San Pedro recibiese su merecido. Astutos e intrépidos, él y su acompañante despistaron a su perseguidor de ahora, penetrando en una casa de huéspedes de Edmond Street y saliendo por una puerta trasera que daba a Curzon Square. Desde ese día ya no se les volvió a ver en Inglaterra, pero 6 meses después fueron asesinados cierto señor Marqués de Montalva y el señor Rully, secretario suyo, en sus habitaciones del Hotel Escorial de Madrid. El crimen se atribuyó a los nihilistas y no se logró capturar a los asesinos. El inspector Baynes vino de visita a Baker Street con una descripción impresa de la morena cara del secretario y de las facciones dominadoras, los ojos magnéticos y las cejas tupidas de su señor. No pudimos dudar de que se había hecho justicia, a pesar de que ésta se hubiese retrasado.
Ha sido un caso caótico, mi querido Watson, dijo Holmes, mientras fumaba la pipa de la velada. No le será posible a usted presentarlo de la forma comprimida por la que siente tanto cariño. Abarca 2 continentes, se relaciona con 2 grupos distintos de personas misteriosas y se complica aún más con la presencia altamente respetable de nuestro amigo Scott Eccles, cuya inclusión me indica que el difunto García era hombre de cerebro calculador y que tenía bien desarrollado el instinto de su propia conservación. Lo único notable del caso es que, entre una completa maraña de posibilidades, nosotros y nuestro digno colaborador, el inspector Baines, supimos mantenernos pegados a las líneas esenciales, guiándonos de ese modo por el sendero, lleno de retorcimientos y de zigzagueos. ¿Hay todavía del caso algún detalle que usted no vea claro? ¿Qué es lo que iba buscando el mulato cuando volvió a la casa? Yo creo que puede explicárnoslo el extraño animal que encontramos en la cocina. Aquel hombre era un salvaje primitivo de las selvas inexploradas de San Pedro, y ese animal era su fetiche. Cuando él y su compañero huyeron para esconderse en algún lugar previamente señalado y en el que vivía, sin duda alguna, otro confederado suyo, su compañero le convenció de que debía abandonar un objeto tan comprometedor. Pero el mulato tenía puesto en él su corazón y al día siguiente se sintió arrastrado hacia él mismo, pero al mirar previamente por la ventana descubrió al agente de policía Walters, que se había hecho cargo de la casa. Aguardó 3 días más y su fe o superstición lo arrastraron hacia allí otra vez. El inspector Baines, que con su astucia habitual había quitado importancia al incidente delante de mí, se había dado verdaderamente cuenta de la importancia que tenía y montó una trampa en la que cayó aquel individuo. ¿Hay algún otro punto dudoso, Watson? El ave despedazada, el cubo de sangre, los huesos chamuscados, el misterio todo de aquella sorprendente cocina. Holmes se sonrió al mismo tiempo que consultaba una nota en su cuaderno. Me pasé una mañana en el Museo Británico leyendo este y algunos otros puntos. Y aquí una acotación del libro de Eckermann, El vuduismo y las religiones negras. El verdadero adorador del vudú no comete ninguna empresa de importancia sin antes realizar determinados sacrificios que tienen por objeto el hacerse dignos a sus sucios dioses. En casos extremos, esos ritos toman la forma de sacrificios humanos seguidos de actos canibalescos. Pero lo más corriente es que las víctimas sean un gallo blanco, que es despedazado, o un chivo negro, al que se corta el cuello y cuyo cuerpo se quema luego. Ya ve, pues, usted que nuestro bárbaro amigo era un hombre muy ortodoxo en el cumplimiento de sus ceremonias. Es una cosa grotesca, Watson, agregó Holmes, mientras sujetaba despacio con una goma su libro de notas. Pero como ya he tenido la ocasión de hacerle observar, de lo grotesco a lo horrible no hay sino un paso.